Entonces, en este tema de propiedades de la potenciación, tenemos aquí una tablita donde nos está mostrando cada una de las propiedades que se nos pueden presentar en la potenciación y un ejemplo general de cómo se puede plantear dicha propiedad para nosotros poderlo observar y así poder dar una solución. Entonces, comencemos con nuestra primera propiedad. La primera propiedad o todas las propiedades que estamos viendo acá están en términos de letras, ¿sí? Lo que quiere decir que corresponden a cualquier número. Entonces, nuestra primera propiedad dice a la 0. ¿Qué nos está diciendo esta propiedad? Que todo número, llamamos a cualquier número, todo número que esté elevado o su exponente sea 0, el resultado de esa operación es igual a 1. No importa cuál sea el número. Ejemplo, aquí nos dan un ejemplo, menos 5, todo está elevado a la 0. Ese menos 5 elevado a la 0 es 1. Pero si fuera 2 a la 0 también sería 1. Si fuera raíz de 2 todo elevado a la 0 sería 1. Si fuera 1 medio elevado a la 0 sería 1. Si fuera 1345 elevado a la 0 da 1. O sea, no importa el número de la base, siempre y cuando su exponente sea 0, el resultado va a ser 1. ¿Listo? Nuestra segunda propiedad dice que todo número que está elevado a la 1, el resultado es el mismo número de la base. ¿Listo? Entonces toda base elevado a la 1, el resultado es la misma base. Ejemplo, 23 a la 1 es igual a 23. 2 a la 1 sería igual a 2. 1 medio elevado a la 1 sería 1 medio. ¿Listo? Entonces siempre cualquier número que esté elevado al exponente 1, el resultado va a ser el mismo número que sería la base. Tercera propiedad nos está mostrando una multiplicación. ¿Qué nos dice? Que cuando yo multiplico potencias de igual base, en este caso, fíjense que es la misma A, de igual base, sus exponentes se van a sumar dejando la misma base. Entonces, si ustedes ven acá, dice A a la N multiplicado por A a la M, aquí comparten la misma base. El resultado es dejar la misma base, una sola, pero sus exponentes los sumamos. Esta es la más común de todas y es la que uno trabaja a veces en álgebra, ¿sí? Cuando uno multiplica A por A, uno dice es A al cuadrado. Cuando uno multiplica A al cuadrado por A, es A al cubo y así. ¿Por qué? Porque mentalmente estamos haciendo esta propiedad que es sumar las exponentes cuando se tiene la misma base. En este caso, aquí nos dan un ejemplo algebraico con bases literarias que sería x a la 2 por x a la menos 3 es igual a dejar la misma base que es x y sumar sus exponentes, que sería en este caso 2 más menos 3, daría 2 menos 3 y sería x a la menos 1. Pero no solamente se aplica para bases literales, ¿no? Sino también para bases numéricas. ¿Listo? Entonces, si yo tengo 2 a la 2 por 2 a la 3, pues eso va a ser 2 a la 5. Dejo la misma base y sumo sus exponentes. Ya ahorita en estos ejemplos lo vamos a observar y lo vamos a realizar. Ya hicimos la de la multiplicación con bases iguales. Ahora vamos a hacer la del cociente con bases iguales. Entonces aquí es multiplicación, sus exponentes se suman. En la división o en el cociente o en la fracción es la misma base, pero ahora sus exponentes se van a restar, ¿sí? El opuesto. Recordemos que la multiplicación y la división son operaciones opuestas. Luego, su propiedad en exponentes también va a ser opuesta. Entonces, en multiplicación exponentes se suman, en división sus exponentes se restan. Solo se aplica la resta o la suma cuando sus bases son iguales. Ejemplo, aquí lo estamos viendo, 7 a la 8 sobre 7 a la 5 tienen la misma base que es el 7, entonces yo dejo la misma base una sola vez y sus exponentes los resto de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces primero el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces 8 menos 5 daría 7 a la 3. Siguiente propiedad. Me dice que cuando tengo una multiplicación y dicha multiplicación toda está elevada a un exponente, es lo mismo que yo distribuir ese exponente general para esa multiplicación en cada término de la multiplicación. O sea, a por b, todo elevado a la n, es lo mismo que decir que cada elemento está elevado a ese exponente. O sea, a la n por b a la n. ¿Listo? Ejemplo, como nos muestra aquí, una expresión algebraica que es un monomio, 4x todo elevado a la 3, tanto el 4 como la x se elevan a la 3, así como está aquí. ¿Listo? Siguiente expresión, siguiente propiedad. Otro cociente, pero aquí si ustedes observan esta diferencia de la de arriba, las bases sí son distintas
y el exponente es para toda la fracción. Entonces yo puedo decir a sobre b todo elevado a la n, igual que en el de arriba de producto, ese exponente se reparte para cada elemento de la fracción, tanto para el numerador como para el denominador. Entonces aquí nos queda a a la n por b a la n. Un ejemplo numérico, si me dan la fracción menos 3 medios, todo elevado al cubo, es igual que ese cubo esté para cada elemento de la fracción, o sea, 3 a la 3, menos 3 a la 3, y también el denominador elevado a la 3. ¿Sí? Se separa este exponente en ambos términos de la fracción, obteniendo pues el resultado. Siguiente propiedad nos dice que se llama potencia de otra potencia. ¿Sí? Potencia de una potencia. ¿Qué quiere decir potencia de una potencia? Que tengo una potencia o una base con un exponente y todo eso también se eleva a otro exponente. Y puede pasar que todo eso a otro exponente y otra vez paréntesis a otro exponente y así puede pasar muchas veces. No importa cuántas veces esté elevando lo elevado, lo elevado, lo elevado, entre exponentes se van a multiplicar ellos. ¿Sí? Porque la base como siempre va a ser una sola, entre exponentes se multiplican sus valores. Ejemplo, m a la menos 1 todo elevado al cubo. Entonces yo dejo la misma base porque es una sola, pero entre sus exponentes yo los multiplico. Menos 1 por 3 da menos 3. Siguiente propiedad de la potenciación es expresada desde la radicación. Recordemos que la radicación es el opuesto a la potenciación y viceversa. Entonces, si yo tengo una expresión donde tengo la raíz de índice m, recuerden que el índice me dice si es una raíz cuadrada, si es una raíz cúbica, si es una raíz cuarta, quinta. Bueno, ese m es un número que puede variar, un número natural. Y dentro del radicando es la base elevado a un exponente. Ese exponente no siempre aparece, porque si es un 1, pues aquí en esta n no va a ir un nada. Yo puedo colocar raíz cúbica de 2. Pero yo imaginariamente sé que ese 2 solito está elevado a la 1, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo expreso yo en términos de potencia? El exponente interno sobre el índice del radical. O sea, de aquí hacia allá, de derecha a izquierda. Dejo la base y el exponente sería una fracción, como lo observamos aquí en el ejemplo. Raíz quinta de 8 a la 3, entonces eso sería igual en términos de potencia a 8 elevado a la 3 quintos. ¿Sí? Primero, la potencia o el exponente del radical sobre el índice del radical. ¿Listo? Siguiente propiedad, exponente negativo. ¿Sí? Esto se llama exponente negativo. Toda base que tenga como exponente un número negativo, para poderlo yo operar o matemáticamente expresar, debe ser positivo. Entonces lo que yo hago es darle la vuelta. ¿Qué significa darle la vuelta? Que normalmente nosotros tenemos de forma imaginaria, voy a hacerlo aquí en el ejemplo numérico, de forma imaginaria tenemos un 1 en el denominador, ¿sí? Que nunca se pone, pero ahí está. Para poder yo convertir que este exponente negativo quede positivo, yo lo que hago es invertir las posiciones que tengo acá. O sea, el numerador pasa a ser denominador y el denominador numerador. Y por eso queda aquí así, una fracción 1 sobre a la 5. Y fíjense en que el 5 ya es positivo. Entonces, poder convertir un exponente negativo a positivo simplemente es bajarlo a ser denominador. ¿Listo? Y el denominador que tenga, porque puede que sea 1 o puede que sí haya un denominador, pues sencillamente pasa a ser numerador. Ahora que tengo aquí lo mismo de lo de arriba, pero donde la base es una fracción y su exponente sigue siendo negativo. Entonces, cuando la fracción toda está elevada a un exponente negativo, yo lo único que hago es invertir la fracción. Si se dan cuenta, lo único que hicieron fue que el numerador, o sea la a, pasó a ser denominador acá, y el denominador, que era b, pasó a ser numerador, y ya el exponente automáticamente se convierte en positivo. ¿Sí? Simplemente le doy la vuelta, el bote. Aquí está un ejemplo, menos 2 quintos todo elevado a la menos 2, le doy el bote, entonces quedaría el 5 arriba y el 2 abajo, sigue manteniéndose el signo de la fracción, sería menos 5 medios, pero ahora el exponente ya es positivo. ¿Listo? ¿Qué no se debe hacer al confundirnos a veces con la propiedad, esta propiedad que está aquí? Que como dijimos que en producto el exponente se reparte a cada término de ese producto, eso no aplica para sumas y restas.
¿sí? Cuando los elementos que hay dentro de un paréntesis se están sumando o restando entre sí, ese exponente no se reparte en ambos términos. Solo se reparte si es producto, una multiplicación entre ellos. ¿Listo? Entonces, el ejemplo de lo que no se hace es esto, que si yo tengo esta expresión así, dentro del paréntesis 4 más x y todo está al cubo, no es lo mismo que repartir ese exponente en cada término del paréntesis, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, en grado octavo, en productos notables, esto es un binomio al cubo, ¿sí? Y esto tiene una forma general de resolverlo. Entonces, por eso es que eso no se aplica. Pero no sobra recordarlo debido a que a veces sucede que concluimos ciertas cosas que no corresponden. Nuestro primer ejemplo que tenemos acá. Entonces, observamos el ejercicio, sé que hay una fracción, sé que hay productos y sé que hay potencias en cada uno de ellos. ¿Qué debo yo hacer? Debo visualizar y comprender las propiedades para poder ser aplicadas. Entonces, si yo observo el ejercicio, yo digo tengo 2 a la 2 por 3 a la 3 por 5 a la 7. Esta primera parte del numerador no tiene bases iguales que me permitan a mí simplificar esta expresión del numerador usando alguna de las propiedades, porque para hacerlo del producto, aquí la propiedad debe ser que tenga la misma base. En la parte del denominador también tenemos lo mismo, 3 a la 2, 5 a la 6 y 2 a la 2. También no es claro para mí que pueda yo utilizar las propiedades más elementales. Pero si yo lo observo en términos de la propiedad del cociente, o sea, la 1, 2, 3, la cuarta, y lo veo tanto numerador como denominador porque es una fracción, yo ahí sí puedo usar esta propiedad que me dice que si tengo potencias de igual base, sus exponentes los resto. Entonces voy a reescribir esto para que ustedes lo visualicen. Tenemos 2 a la 2 por 3 a la 3 por 5 a la 7. Ese lo dejé igual. Está en orden, para mí está en orden numérico en las bases 2, 3, 5. Y el de abajo, el denominador, lo voy a reescribir porque recuerden que son productos y el orden del producto no importa. Entonces voy a colocar primero este 2 a la 2, que está de última, lo coloco de primero. Luego sigue el 3 a la 2 y por último sigue el 5 a la 6. Ahora sí puedo visualizar como fracciones que tengan la misma base. Al yo visualizar eso, entonces yo voy a hacer la primera solución, que es, usando esta propiedad, me dice que yo cuando tenga esa fracción de igual base, sus exponentes los reste. O sea, dejo la misma base que es 2 y resto sus exponentes 2 menos 2. Ahora sigue la misma base que es 3 y resto sus exponentes que es 3 menos 2. Dejo la misma base en el siguiente que es 5 y resto sus exponentes que es 7 menos 6. Obteniendo que 2 y resto los exponentes me da 0, por 3 resto sus exponentes me da 1, lo puedo escribir como puedo que no lo quiera escribir yo. Ya sabemos que ahí hay un 1. Y 5 y resto sus exponentes también nos da 1. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto ya para dar el resultado numérico? Aquí me aparece otra propiedad que es 2 a la 0, que es la primera propiedad que dice que todo número elevado a la 0 da 1, o sea, 2 a la 0 es 1, por 3, por 5, y si yo hago esa multiplicación, me da que el resultado mío es 15. Y así doy resultado a este primer ejercicio haciendo uso de las propiedades básicas. Cuando ustedes ya cojan cierta habilidad en el uso de las propiedades, pues ustedes van seguramente a pasar del ejercicio directamente acá o ya pueden pasarlo acá y se omiten todo este proceso. ¿Por qué? Porque todo este proceso uno lo hace mental. Este primer proceso de ordenar lo hace las personas para ir paso a paso, pero yo lo pude haber hecho directamente, decir este con este da tanto. ¡Tum! Este con este me da tanto. Y este con este y da tanto, ¿sí? Y yo pude haber hecho eso de una vez y multiplico y dar el resultado. Entonces eso me lo da también a mí mi agilidad
pues para resolver ejercicios cuando yo tengo claridad en los procesos que realice en el uso de las propiedades. A veces uno observa temáticas y uno dice, uy, eso lo vimos por allá y menciona uno el año. Hay un leve recorderis sobre el tema que uno vio, pero como uno ve los temas para ese momento y no para el resto de sus años escolares, entonces por eso es que a veces hay que retomar muchos temas para refrescar y así poder profundizar en ellos. ¿Listo? Entonces de esta forma realizamos el primer ejercicio. Vamos a continuar en otro video con los demás ejercicios.